Antes de continuar con el video, quiero pedirles un favor. El 80% de las personas que están viendo este contenido aún no están suscritas al canal. Te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como esta. Gracias. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que uno ve, que uno siente, pero que no puede entender con la razón. Yo siempre fui de las personas que necesitaban pruebas para creer en algo. Si no lo veía con mis propios ojos, simplemente no existía. Pero eso cambió una noche en mi casa de Veracruz, cuando algo llegó a mi vida y nunca volvió a irse del todo de mi memoria. Me llamo Laura. Vivo en un pueblo pequeño cerca de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Aquí la gente todavía habla de brujas, de espantos, de cosas que suceden cuando cae la noche. Yo me reía de esas historias. Pensaba que eran cuentos de viejas para asustar a los niños. Pero ahora ya no me río. Ahora sé que hay cosas peores que la oscuridad misma. Todo empezó hace algunos años, cuando mi hijo Carlitos tenía apenas 5 años. Era un niño tranquilo, de esos que duermen toda la noche sin hacer ruido. Vivíamos en una casa sencilla, de una planta, con un patio grande rodeado de árboles de mango. La casa estaba un poco alejada del centro del pueblo, pero a mí me gustaba la tranquilidad. O al menos eso creía. Las primeras noches no le presté atención. Escuchaba ruidos afuera como si algo caminara alrededor de la casa. Pensé que era un perro callejero buscando comida. A veces se oían rasguños en las paredes, pasos lentos sobre la tierra seca del patio. Carlitos tampoco se despertaba, así que yo trataba de ignorarlo y volver a dormir. Pero los ruidos se volvieron más frecuentes. Cada noche, sin falta, algo rondaba mi casa. Al principio era solo después de las 3 de la mañana, pero poco a poco fue llegando más temprano. Primero a las 2, luego a la 1, hasta que empezó a aparecer justo después de medianoche. Una noche, como a las 2 de la mañana, el ruido fue diferente. No eran pasos normales. Era como si alguien arrastrara los pies, despacio, dando vueltas y vueltas alrededor de la casa. Me levanté de la cama con el corazón latiéndome fuerte. Fui hasta la ventana de la sala y corrí un poco la cortina para mirar afuera. La luna estaba llena esa noche. Todo se veía con una claridad extraña, como si fuera de día pero en blanco y negro. Y ahí, cerca del árbol de mango, vi una sombra. Al principio pensé que era un animal grande, tal vez un perro flaco. Pero entonces la sombra se movió, y me di cuenta de que tenía forma de persona. Una persona encorvada, con el pelo largo y suelto, caminando en círculos. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Cerré la cortina rápido y me quedé ahí parada, sin poder mover los pies. Los pasos continuaron, lentos, arrastrándose. Y entonces escuché algo que nunca voy a olvidar. Un quejido. Un lamento largo y triste, como si alguien estuviera sufriendo mucho. Era la voz de una mujer. Me quedé ahí quieta, con la espalda pegada a la pared, hasta que los pasos se alejaron. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. A la mañana siguiente le conté a mi vecina Celia lo que había pasado. Celia es una señora mayor, de esas que saben de todo. Lleva viviendo en el pueblo toda su vida. Cuando terminé de contarle, ella me miró seria y negó con la cabeza. «Esa no es ninguna persona normal, Laura», me dijo con voz baja. «Eso que viste es una bruja. Aquí en el pueblo hay algunas. Se transforman en animales o caminan de noche buscando a quien hacerle daño. Si sigue viniendo a tu casa, es porque quiere algo». Yo no le creí del todo. Todavía pensaba que podía haber una explicación lógica. Tal vez era una mujer enferma, alguien que necesitaba ayuda. Pero Celia insistió. «No vayas a salir a ver quién es», me advirtió. «Si sales y la miras de frente te puede echar mal de ojo. O peor, puede entrar a tu casa. Estas cosas hay que tomarlas en serio, Laura. Yo he visto cosas en este pueblo que te dejarían sin dormir por meses». Esa misma noche volvió a pasar. Los pasos, los quejidos, la sombra dando vueltas. Y esta vez Carlitos se despertó llorando. Me dijo que había escuchado a una señora llamándolo desde afuera,
diciéndole que saliera a jugar, que le prometía dulces y juguetes si abría la puerta. Eso me llenó de un terror que no puedo describir. Agarré a mi hijo, lo abracé fuerte y no lo solté en toda la noche. La mujer siguió afuera, caminando, quejándose, raspando las paredes con las uñas. A veces se quedaba quieta frente a la puerta principal, y yo podía sentir que nos estaba observando a través de la madera. Podía sentir su presencia, pesada y fría, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Carlitos temblaba en mis brazos. Me decía que la señora seguía hablándole, que podía escuchar su voz dentro de su cabeza. Le decía que yo era mala, que no lo quería, que si salía con ella lo llevaría a un lugar donde siempre sería feliz. Yo le tapaba los oídos y le cantaba bajito, tratando de que no escuchara esa voz horrible. Así pasaron varias noches. Cada vez era peor. La bruja llegaba más temprano, se quedaba más tiempo, hacía más ruido. Empezó a golpear las ventanas con los nudillos. Golpes suaves al principio, pero que se iban haciendo más fuertes conforme pasaban las horas. Una y otra vez. En diferentes ventanas, como si estuviera probando cuál cedería primero. Una noche me armé de valor y la vi claramente desde la ventana de mi cuarto. Era una mujer vieja, con el pelo blanco y largo hasta la cintura, la ropa sucia y rota. Caminaba descalza y su piel se veía gris a la luz de la luna. Tenía los ojos hundidos y oscuros, tan negros que parecían huecos vacíos en su cara. Y cuando levantó la mirada hacia mi ventana, sentí que me miraba directamente al alma. Me agaché de inmediato, temblando. Carlitos estaba dormido a mi lado en la cama. Yo no me atrevía ni a respirar fuerte. La mujer se quedó ahí parada, mirando hacia mi ventana, durante lo que me pareció una eternidad. Luego siguió caminando, arrastrando los pies, dando vueltas, pero ahora también arrastraba algo pesado que hacía un sonido horrible contra el suelo. No supe qué era, y no quise saberlo. Al día siguiente volví con Celia. Esta vez estaba desesperada. Le conté todo, incluso lo que Carlitos había escuchado. «Tienes que hacer algo o esa cosa va a entrar a tu casa», me dijo más seria que nunca. «Las brujas son tercas. Si ya te eligió, no se va a ir así nomás. Y si está hablándole a tu hijo, es porque lo quiere a él. Los niños tienen algo que las brujas buscan. Su energía, su inocencia. Se alimentan de eso». Las palabras de Celia me helaron la sangre. Pensé en mi niño, tan pequeño e indefenso, y sentí que me moría de miedo. «Pero hay una manera de alejarlas», continuó Celia. «No es seguro que funcione siempre, pero es lo único que podemos intentar». Celia me dio unas hierbas. Me dijo que eran ruda, romero y albahaca. Me explicó que tenía que plantarlas alrededor de toda la casa, especialmente cerca de las puertas y las ventanas. Me dijo que las brujas no pueden pasar donde hay estas plantas, que les queman y las alejan. También me dio un frasco con agua bendita, y me instruyó que rociara las puertas y ventanas con ella cada noche. «Y hay algo más», agregó bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. «No le hables nunca. Si te habla, no le contestes. Si te pregunta algo, no respondas. En el momento en que le des conversación, le das permiso de entrar. Esa es la regla más importante». Esa misma tarde, con Carlitos ayudándome, planté las hierbas por todo el perímetro de la casa. Cavamos hoyos pequeños y pusimos las plantas con cuidado, regándolas con agua bendita que Celia también me había dado. Mientras trabajaba sentía una sensación extraña, como si alguien me estuviera vigilando desde lejos. Miré hacia los árboles varias veces, pero no vi a nadie. Solo sombras que parecían moverse cuando no las miraba directamente. Carlitos estaba callado, más de lo normal. De repente me jaló la manga. «Mamá», me dijo con voz temblorosa. «La señora está enojada». Me lo dijo. Se me erizó la piel. «¿Cuándo te lo dijo, mi amor?» «Ahorita. Me habló en mi cabeza. Dice que estamos haciendo algo malo, que la estamos lastimando». Abracé a mi hijo con fuerza y seguí plantando más rápido. Necesitaba terminar antes de que oscureciera. El sol ya estaba bajando y las sombras se hacían más largas. El aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Cuando terminamos, entramos rápido a la casa. Cerré todas las puertas y ventanas con seguro. Rocié el agua bendita en cada entrada, en cada rincón.
Puse más en la ventana del cuarto de Carlitos. Recé como no había rezado en años. Y esperé. La noche cayó como una cortina negra. No había estrellas esa noche, ni luna, solo oscuridad. La casa estaba en silencio. Carlitos estaba conmigo en mi cama, aferrado a mi brazo. Los dos esperábamos. La bruja llegó como siempre, pero esta vez fue diferente. Escuché sus pasos acercándose desde lejos, más lentos que otras noches, cautelosos, como si supiera que algo había cambiado. Los pasos se detuvieron en el límite del patio, justo donde empezaban las plantas de ruda. Hubo un silencio largo, un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Y entonces ella gritó. Fue un grito de rabia tan fuerte que hizo temblar las paredes de mi casa. Los vidrios de las ventanas vibraron. Carlitos se tapó los oídos y empezó a llorar. Yo lo abracé con fuerza, tratando de ser valiente por los dos. Me asomé por la ventana con cuidado. La mujer estaba ahí, frente a las plantas de ruda, a unos metros de la puerta. Intentaba acercarse, pero cada vez que lo hacía, retrocedía como si algo la quemara. Estiraba las manos hacia la casa, pero no podía pasar. Sus manos se veían horribles de cerca, con las uñas largas y negras llenas de tierra. Empezó a caminar alrededor de la casa otra vez, probando cada punto donde había plantas. En cada lugar gritaba de frustración. Arañaba el aire, se jalaba el pelo, golpeaba el suelo con los pies. Estaba furiosa, y entonces empezó a hablar. Su voz era rasposa, como si tuviera la garganta llena de arena. «Laura», dijo mi nombre y sentí que me recorría un escalofrío. «Sé que estás ahí. Sé que me escuchas». Recordé las palabras de Celia. No debía contestarle. No debía hacer ningún ruido. Me quedé completamente quieta. «Abre la puerta, Laura. Solo quiero hablar contigo. No voy a hacerte daño. Solo quiero conversar». Su voz sonaba casi amable ahora, casi normal, pero había algo en ella que era completamente falso, como cuando alguien trata de sonar amigable, pero no puede ocultar su verdadera intención. «Tienes un niño muy bonito, Laura. Carlitos, qué nombre tan lindo. Él sí quiere hablar conmigo, él sí me entiende. ¿Verdad, Carlitos?» Mi hijo se tensó entre mis brazos. Empezó a temblar más fuerte. «No le hagas caso», le susurré al oído. «No es real lo que dice. Yo estoy aquí contigo. No va a pasarte nada». Pero la voz de la bruja se volvió más insistente. «Carlitos, ven con tu amiga. Tengo muchos juguetes para ti, tengo dulces, tengo todo lo que quieras. Solo tienes que abrir la puerta. Tu mamá no tiene que saberlo. Será nuestro secreto». Carlitos empezó a moverse, como si quisiera levantarse. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera en trance. Lo sujeté más fuerte. «No», le dije, ya sin susurrar. «Carlitos, mírame a los ojos». Mi hijo parpadeó y me miró. Tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «Ella dice cosas bonitas, mamá. Dice que me quiere». «Eso no es amor, mi niño. Eso es una trampa. Lo que ella quiere es hacerte daño». Afuera, la bruja dejó de hablar con voz amable. Ahora gritaba otra vez, llena de rabia. «Ábreme esta puerta, es mi derecho. Esta es mi casa, ustedes son los intrusos». Empezó a golpear las paredes. Golpes tan fuertes que pensé que iba a romperlas. Pero las plantas funcionaban. No podía pasar. Podía tocar las paredes, pero no podía cruzar el umbral donde estaban las hierbas. Esto duró horas. La bruja probaba cada ventana, cada puerta, gritando y maldiciendo. A veces lloraba, con un llanto horrible que no sonaba humano. Otras veces reía, con una risa aguda que me ponía los pelos de punta. Cambiaba de voz, de tono, de personalidad. Era como si fueran muchas personas a la vez. En un momento imitó mi voz. «Carlitos», dijo con mi voz exacta. «Carlitos, abre la puerta, soy mamá, olvidé las llaves afuera». Mi hijo me miró confundido. Yo negué con la cabeza. «Yo estoy aquí contigo, esa no soy yo». «Carlitos, por favor, tengo frío, déjame entrar». La voz era perfecta. Si yo hubiera estado en otro cuarto, habría creído que era yo misma hablando. «No soy yo», grité para que mi hijo no tuviera dudas. «Yo estoy aquí, eso no soy yo». La bruja dejó escapar un grito de frustración tan fuerte
que Carlitos se tapó los oídos y empezó a llorar desconsoladamente. Yo también quería llorar, pero tenía que ser fuerte. Tenía que proteger a mi hijo. Entonces todo se quedó en silencio. Un silencio absoluto. No se escuchaba nada afuera. Ni pasos, ni respiración, ni viento. Nada. Ese silencio era peor que los gritos, porque no sabía dónde estaba ella ni qué estaba haciendo. Pasaron los minutos. 5, 10, 15. Nada. Empecé a pensar que se había ido, que las plantas habían funcionado y se había rendido. Empecé a relajarme un poco, y entonces escuché pasos arriba. En el techo. Había trepado. No sé cómo lo hizo, pero había trepado hasta el techo de la casa. Escuché sus pasos sobre las láminas, caminando de un lado a otro. Despacio al principio, como explorando. Luego más rápido. De repente se detenía en un punto y golpeaba el techo con algo. Golpes secos que hacían eco en toda la casa. Carlitos y yo nos quedamos petrificados en la cama. Mirábamos hacia arriba siguiendo los pasos con los ojos. Ella caminaba por todo el techo, probando, buscando algún punto débil. Se detenía sobre nuestro cuarto y se quedaba ahí quieta. Podía sentir su peso sobre nosotros. Podía sentir que nos estaba mirando a través del techo, como si pudiera ver a través de las láminas y el concreto, y luego empezó a rascar. Con las uñas, largo y lento. El sonido era insoportable. Era como uñas contra un pizarrón, pero 1000 veces peor. Carlitos se puso las manos en los oídos y yo hice lo mismo, pero el sonido se metía en la cabeza de todas formas. El rascado duró minutos que parecieron horas. Y entonces ella empezó a hablar otra vez, pero esta vez su voz venía desde arriba, directamente sobre nuestras cabezas. «Pueden esconderse todo lo que quieran», dijo con una voz que ya no intentaba sonar amable. «Pero yo tengo todo el tiempo del mundo, todas las noches, todas las madrugadas. Voy a venir una y otra vez, y algún día, alguno de ustedes va a cometer un error. Van a olvidar cerrar una ventana. Van a dejar que se sequen las plantas. Y ese día, voy a entrar». Sus palabras me llenaron de un terror frío y profundo, porque sabía que decía la verdad. Ella no se iba a ir. Iba a seguir viniendo, noche tras noche, esperando su oportunidad. Y cuando entre, continuó, «Me voy a llevar al niño primero. Va a venir conmigo. Y tú te vas a quedar sola, Laura. Sola para siempre. Nadie va a creerte cuando cuentes lo que pasó. Van a pensar que estás loca, que te lo inventaste todo». Empezó a reír otra vez. Esa risa horrible que sonaba como vidrios rompiéndose. Y entonces empezó a gritar con toda su fuerza. No eran palabras, solo gritos. Gritos de rabia pura que hacían vibrar el techo. Esto duró 1 hora completa. 1 hora en la que yo pensé que me iba a volver loca. Carlitos lloraba en mis brazos y yo solo podía abrazarlo y rezar. El techo crujía bajo el peso de esa cosa. A veces se detenía y todo quedaba en silencio. Y ese silencio era peor que los gritos porque yo no sabía qué estaba haciendo ahí arriba. En uno de esos silencios escuché que estaba moviendo las láminas, tratando de levantarlas, de hacer un agujero. El sonido del metal siendo forzado me puso la piel de gallina. ¿Y si lograba entrar por el techo? Las plantas estaban abajo, alrededor de la casa, pero el techo estaba desprotegido. Me levanté de la cama con Carlitos en brazos y salí del cuarto. Fuimos a la sala, pero los pasos en el techo nos siguieron. Ella sabía exactamente dónde estábamos. Fuimos a la cocina y los pasos se movieron sobre nosotros. No podíamos escondernos. Carlitos estaba tan asustado que ya ni lloraba. Solo temblaba, con los ojos muy abiertos mirando hacia el techo. Yo seguía rezando, diciendo todas las oraciones que recordaba. Padre Nuestro, Ave María, todo lo que sabía. Y entonces de repente se escuchó un golpe seco y fuerte, como si algo pesado hubiera caído desde el techo hasta el suelo del patio. El sonido fue tan fuerte que sacudió toda la casa. Después de eso, silencio. Un silencio completo. Me quedé quieta esperando. Pasaron los minutos. No se escuchaba nada. Ni pasos, ni quejidos, ni respiración. Nada.
No me atreví a moverme. Me quedé en la cocina con Carlitos toda la noche, sentada en el suelo con la espalda contra la pared, esperando. Los dos despiertos, sin hacer ruido, solo esperando. Cuando empezó a amanecer y los primeros rayos de sol entraron por la ventana, sentí que podía respirar otra vez. La luz del día siempre me había hecho sentir segura, pero esa mañana la luz no trajo alivio, solo cansancio. Esperé hasta que el sol estuvo completamente arriba antes de atreverme a salir. Abrí la puerta despacito, con el corazón latiéndome fuerte. Las plantas de ruda seguían ahí, intactas, pero en el suelo, cerca del árbol de mango, había marcas de pies descalzos y arañazos profundos en la tierra, como si algo hubiera estado cavando, y algo más. Había sangre negra y espesa que ya se estaba secando bajo el sol. El olor era horrible, a carne podrida y azufre. Un olor que me dio náuseas y me hizo taparme la nariz. Ese olor tardó días en irse del patio. Lo podía oler incluso dentro de la casa. Se pegaba a la ropa, al pelo, a todo. También encontré algo más. Colgando de una rama del árbol de mango había un mechón de pelo blanco, largo, sucio, enredado. Me dio tanto asco que no lo toqué. Dejé que el viento se lo llevara días después. La bruja no volvió esa noche, ni la siguiente. Pasó una semana, luego 2. Yo seguía sin dormir bien. Cada ruido me despertaba. Cada sombra me asustaba. Celia vino a visitarme y le conté todo. Las plantas funcionaron, me dijo. Pero escúchame bien, Laura. Esa cosa ya te marcó, ya sabe dónde vives, y las brujas nunca olvidan. Puede que no vuelva mañana, ni el próximo mes, ni el próximo año. Pero va a volver, cuando menos lo esperes. Cuando creas que ya pasó todo, ahí va a estar esperándote. Sus palabras se me quedaron grabadas, porque sabía que tenía razón. Podía sentirlo. A veces, cuando es muy tarde y todo está en silencio, escucho pasos a lo lejos. Pasos que se arrastran despacio por el camino de tierra que lleva a mi casa. Y sé que ella está ahí, en algún lugar de la oscuridad, esperando. Esperando el momento en que yo baje la guardia, en que olvide cambiar las plantas, en que deje una ventana sin protección. Las hierbas siguen ahí alrededor de mi casa. Las cuido todos los días como si mi vida dependiera de ello. Porque sé que así es. Las riego, las podo, las cambio cuando empiezan a secarse. Nunca dejo que mueran. Nunca. También puse más protecciones. Colgué ajos en las puertas. Enterré tijeras abiertas en forma de cruz en las 4 esquinas del patio. Rocío agua bendita cada noche. Hago todo lo que Celia me dice que haga. Pero aún así, hay noches en las que la siento cerca. Noches en las que el aire se vuelve pesado y frío. Noches en las que Carlitos se despierta llorando, diciendo que escuchó a alguien llamándolo, que escuchó pasos en el techo, que vio una sombra en la ventana, y yo sé que él dice la verdad, porque yo también lo escucho, yo también lo veo. Esa presencia que nunca se fue del todo, que sigue ahí, al acecho, esperando. Carlitos ya es más grande ahora, tiene 10 años. Ya no duerme en mi cuarto, pero sigue teniendo pesadillas. A veces me pregunta por qué nunca nos mudamos, por qué seguimos en esta casa donde pasó todo aquello. Yo no sé qué decirle. La verdad es que tengo miedo de que si nos vamos ella nos siga, que no importa a dónde vayamos, ella va a encontrarnos. Al menos aquí tengo las plantas, tengo la protección que Celia me enseñó, pero hay noches en las que no puedo dormir. Noches en las que me quedo despierta escuchando cada sonido de afuera, mirando por la ventana, esperando verla otra vez, y me pregunto cuánto tiempo más voy a poder mantenerla alejada, porque siento que es solo cuestión de tiempo, que algún día, de alguna manera, ella va a encontrar la forma de entrar. Continuamos. A veces uno piensa que conoce el precio de las cosas, que todo en esta vida tiene un costo justo, algo que podemos pagar sin problema. Pero hay decisiones que tomamos en momentos de desesperación, decisiones que parecen la única salida cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Y es ahí, justo en ese momento de debilidad, cuando hacemos tratos que jamás debimos aceptar, tratos que nos perseguirán hasta el último de nuestros días.
Mi nombre es Roberto, soy de Coatzacoalcos, y lo que voy a contar no es algo que me guste recordar. De hecho, hay noches en las que quisiera arrancarme estos recuerdos de la cabeza, pero siempre vuelven. Siempre están ahí, esperándome en la oscuridad. Todo comenzó hace 2 años, cuando empecé a sentirme mal. Al principio pensé que era cansancio del trabajo, nada grave. Pero con el paso de las semanas, la cosa empeoró. Me dolía todo el cuerpo, no podía dormir, y cada día me sentía más débil. Fui con doctores en Coatza, luego en Veracruz Puerto, me hicieron estudios, análisis de sangre, radiografías. Nada. Los doctores no encontraban nada malo en mí, pero yo seguía empeorando. Mi esposa Laura estaba desesperada. Me veía consumirme poco a poco, día tras día, y no sabía qué hacer. Nuestro hijo Carlitos, que apenas tenía 7 años, me preguntaba por qué su papá ya no jugaba con él como antes. Esas palabras me partían el corazón, pero ni siquiera tenía fuerzas para levantarme de la cama algunos días. Fue mi compadre Ernesto quien me sugirió ir a Catemaco. Me dijo que allá había gente que sabía de cosas que los doctores no entienden, gente que podía curar males que la medicina normal no puede tocar. Yo nunca había creído mucho en esas cosas, pero estaba desesperado. Había perdido casi 20 kilos. Mi piel se veía gris, y sentía que cada día que pasaba me acercaba más al final. Laura no quería que fuera. Me decía que eso era peligroso, que no se juega con esas cosas. Pero yo ya no aguantaba más. Una noche, después de otra crisis donde el dolor era insoportable, le dije que iría a Catemaco con o sin su permiso. Ella lloró, me abrazó, y finalmente aceptó acompañarme. El viaje desde Coatza hasta Catemaco se me hizo eterno. Cada bache en el camino era una tortura para mi cuerpo adolorido. Laura iba callada, mirando por la ventana, y yo sabía que estaba rezando en silencio. Llegamos al pueblo como a las 3 de la tarde. Catemaco siempre me había parecido un lugar bonito, con su laguna y todo, pero ese día había algo en el ambiente que me ponía nervioso. El cielo estaba gris, amenazando con lluvia, y las calles parecían más vacías de lo normal. Ernesto me había dado la dirección de un hombre llamado Don Esteban. Decían que era el más poderoso de todos los brujos de Catemaco, que podía curar cualquier mal, pero que cobraba caro por sus servicios. En ese momento no me importaba el precio. Tenía ahorros, podía vender mi camioneta si era necesario. Lo que fuera con tal de recuperar mi salud, con tal de volver a ser el esposo y el padre que mi familia necesitaba. La casa de Don Esteban estaba en las afueras del pueblo, cerca de la laguna. Era una construcción vieja, con paredes de adobe y un techo de lámina oxidada. Había plantas por todos lados, algunas que nunca había visto, con hojas enormes y flores de colores extraños. El jardín olía raro, una mezcla de hierbas y algo más que no pude identificar. Algo dulce pero desagradable al mismo tiempo. Toqué la puerta de madera, que estaba medio podrida por la humedad. Nadie respondió. Volví a tocar, más fuerte esta vez, y escuché pasos lentos acercándose desde adentro. La puerta se abrió con un chirrido que me puso la piel de gallina. Don Esteban era un hombre mayor. Debía tener unos 70 años, tal vez más. Era delgado, casi esquelético, con la piel oscura y arrugada como cuero viejo. Sus ojos eran lo más inquietante. Eran de un color café muy claro, casi amarillentos, y te miraban de una forma que te hacía sentir como si pudiera ver dentro de ti. Llevaba ropa blanca, toda manchada, y un sombrero de palma desgastado. No dijo nada al principio. Solo me miró de arriba a abajo, como estudiándome, y luego sus labios se curvaron en una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Sus dientes estaban amarillos y le faltaban varios. «Pásale», dijo finalmente con una voz ronca que sonaba como si no hubiera hablado en días. Laura me apretó la mano. Sentí su miedo, pero también su apoyo. Entramos a la casa, que estaba oscura y olía aún peor que el jardín. Había velas encendidas por todas partes, y las paredes estaban llenas de imágenes religiosas mezcladas con cosas extrañas, calaveras de animales, frascos con líquidos de colores, hierbas secas colgando del techo. En una esquina había un altar con estatuas que no reconocí.
rodeadas de ofrendas de frutas y flores marchitas. Don Esteban nos hizo sentar en unas sillas de madera frente a una mesa llena de objetos raros. Había cartas, huesos, piedras y cosas que preferí no mirar muy de cerca. Se sentó frente a mí y volvió a mirarme con esos ojos que me hacían sentir desnudo, como si pudiera leer cada pensamiento en mi cabeza. «Tienes algo malo adentro», dijo sin que yo le explicara nada. «Algo que te está consumiendo. Los doctores no lo pueden ver porque no es del cuerpo, es del espíritu». Le conté todo. Los síntomas, los doctores, los estudios. Él me escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin dejar de mirarme con esa intensidad perturbadora. Cuando terminé de hablar, don Esteban extendió su mano huesuda sobre la mesa. «Dame tu mano», ordenó. La puse sobre la suya y sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Su piel estaba fría, demasiado fría, como si no tuviera sangre corriendo por sus venas. Cerró los ojos y empezó a murmurar cosas en un idioma que no entendí. El aire de la habitación pareció volverse más pesado, más denso. Las velas parpadearon aunque no había corriente de aire. Después de lo que pareció una eternidad, abrió los ojos y me soltó la mano. «Te puedo curar», dijo, «pero el precio no es dinero». Le pregunté qué quería entonces. Estaba dispuesto a darle lo que fuera, mi camioneta, mis ahorros, mi casa, lo que pidiera. Don Esteban sonrió de nuevo, y esa sonrisa hizo que todo mi cuerpo se tensara. «Lo que necesito», dijo lentamente, «es un alma. El alma de alguien cercano a ti». Me quedé paralizado. Laura se levantó de golpe de su silla. «Estás loco», le gritó. «Vámonos de aquí, Roberto». Pero yo no me moví. No podía. Algo en la forma en que don Esteban me miraba me mantenía pegado a esa silla. «No es lo que crees», continuó el brujo ignorando a Laura. «No le voy a hacer daño a nadie. Solo necesito que me des permiso para tomar un alma cuando llegue su momento natural. Cuando esa persona tenga que irse de este mundo, su alma vendrá a mí en lugar de ir a donde normalmente iría. Así funciona el balance. Una vida por una vida. Tu salud a cambio de un alma que de todas formas ya no estará en este mundo». Sonaba horrible, pero había algo en sus palabras que tenía una lógica retorcida. No estaba pidiendo que lastimara a nadie, solo que cuando alguien cercano a mí falleciera naturalmente, su alma fuera para él en vez de ir al más allá. Y yo estaría curado. Podría volver a ser el padre y esposo que mi familia necesitaba. «¿Quién?», pregunté con voz temblorosa. «¿De quién sería el alma?» «Eso no lo sé yo», respondió don Esteban. «El universo decide. La primera persona cercana a ti que deje este mundo, esa será. Puede ser en un mes, en un año, en 10 años. Pero cuando pase, el trato se cumplirá». Laura me jaló del brazo rogándome que nos fuéramos. Pero yo seguía pensando en Carlitos, en cómo me había dicho que extrañaba jugar conmigo. Pensaba en todos los momentos que me estaba perdiendo por estar enfermo. Pensaba en que tal vez no vería a mi hijo crecer si no hacía algo pronto. «Y entonces Dios me perdone», dije que sí. Don Esteban asintió, como si hubiera sabido desde el principio que aceptaría. Sacó un cuchillo pequeño de algún lugar bajo la mesa y me pidió que extendiera la mano. Me hizo un corte en la palma, no muy profundo, pero suficiente para que sangrara. Luego, tomó mi sangre con sus dedos y la mezcló con algo en un frasco. Mientras lo hacía, murmuraba palabras en ese idioma extraño, y yo sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor. Cuando terminó me hizo tomar el contenido del frasco. Sabía amargo, horrible, como tierra mojada y metal. Casi vomito, pero logré pasarlo todo. Don Esteban me miró fijamente y dijo una sola palabra que jamás olvidaré: «Hecho». Laura estaba llorando en silencio. Salimos de esa casa prácticamente corriendo, y ella no me habló en todo el camino de regreso a Coatzacoalcos. Yo trataba de convencerme de que había hecho lo correcto, de que todo estaría bien, que seguramente pasarían años antes de que alguien cercano a mí falleciera, y para entonces ya habría valido la pena. Pero algo en el fondo de mi mente me gritaba que había cometido un error terrible. Los primeros días después de la visita a Catemaco no pasó nada. Yo seguía sintiéndome mal, y Laura apenas me dirigía la palabra. Pero entonces,
Como a la semana, empecé a notar cambios. El dolor comenzó a disminuir. Poco a poco, día tras día, me sentía con más energía. Podía levantarme de la cama sin sentir que me pesaba todo el cuerpo. Podía comer sin que me diera náuseas. Después de 2 semanas me sentía casi normal otra vez. A las 3 semanas era como si nunca hubiera estado enfermo. Había recuperado peso, mi color había vuelto, y tenía energía de sobra. Volví al trabajo y todos comentaban lo bien que me veía. Mi compadre Ernesto me decía que don Esteban era un milagro, que le debía mi vida a ese hombre. Pero Laura nunca volvió a ser la misma conmigo. Me miraba diferente, como si ya no me reconociera, como si me hubiera convertido en alguien más. Intenté hablar con ella muchas veces, explicarle que todo había salido bien, que yo estaba curado y que seguramente pasarían décadas antes de que el trato se cumpliera. Ella solo movía la cabeza y se alejaba de mí. Carlitos, en cambio, estaba feliz. Su papá podía jugar con él otra vez, llevarlo al parque, ayudarle con la tarea. Esos momentos me llenaban de alegría, pero también de una culpa que no podía quitarme de encima. Cada vez que abrazaba a mi hijo, pensaba en lo que había hecho, en el precio que había pagado por estos momentos. Pasaron los meses y la vida parecía haber vuelto a la normalidad. Yo ya casi no pensaba en don Esteban, ni en aquel trato. Me había convencido de que había tomado la decisión correcta, que cualquier padre hubiera hecho lo mismo en mi situación. Pero entonces llegó aquel día, un sábado de octubre hace exactamente 6 meses. Carlitos había salido a jugar con sus amigos del barrio, como hacía todos los fines de semana. Laura estaba en la cocina preparando la comida, y yo veía el fútbol en la sala. Todo era normal, todo era perfecto, hasta que escuchamos los gritos afuera. Salí corriendo de la casa y vi a un grupo de vecinos reunidos en la esquina. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Corrí hacia ellos, abriéndome paso entre la gente, y entonces lo vi. Carlitos estaba tirado en el suelo. Había cruzado la calle corriendo detrás de su pelota y no vio venir el carro. El conductor estaba llorando, diciendo que no había podido frenar a tiempo, que el niño había salido de la nada. Me arrodillé junto a mi hijo. Todavía estaba respirando, pero apenas. Sus ojos me miraban con confusión, con miedo. Abrió la boca como tratando de decirme algo, pero no salió ningún sonido. Le agarré la mano, le dije que todo iba a estar bien, que aguantara, que ya venía la ambulancia, pero en ese momento, mientras sostenía su mano pequeña entre las mías, sentí algo frío que me recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica, y supe, con una certeza absoluta y devastadora, lo que estaba pasando. El trato se estaba cumpliendo. Vi cómo la luz se apagaba en los ojos de Carlitos. Vi cómo dejaba de respirar. Y en ese instante, juro que vi una sombra, algo oscuro que salía de él y se alejaba flotando, como llevado por un viento que nadie más podía sentir. Una sombra que se dirigía hacia el sur, hacia Catemaco. La ambulancia llegó, pero ya era tarde. Los paramédicos trataron de revivirlo, pero yo ya sabía que no había nada que hacer. Mi hijo se había ido, y su alma no estaba yendo a donde debía ir. Estaba yendo a pagarle a un brujo por mi egoísmo, por mi cobardía, por mi maldita desesperación. Laura gritaba, lloraba, se dejó caer junto al cuerpo de nuestro hijo. Y cuando me miró, en sus ojos vi algo peor que el odio. Vi el conocimiento. Ella también lo sabía. Sabía que esto había sido mi culpa, que yo había entregado a nuestro hijo sin siquiera saberlo. Los días después del entierro fueron los más oscuros de mi vida. Laura se fue a vivir con su mamá. No pudo soportar estar cerca de mí. No la culpo. Yo tampoco puedo soportarme a mí mismo. Regresé a Catemaco 2 semanas después. Necesitaba confrontar a don Esteban. Necesitaba que me devolviera el alma de mi hijo, aunque tuviera que darle la mía a cambio. Pero cuando llegué a su casa, el lugar estaba vacío, abandonado, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Las ventanas estaban rotas, el jardín completamente seco, las plantas muertas. Los vecinos me dijeron que don Esteban había desaparecido.
que nadie lo veía desde hacía meses. Algunos decían que había fallecido, otros que simplemente se había ido del pueblo, pero yo sé la verdad. Don Esteban consiguió lo que quería y desapareció, llevándose el alma de mi hijo a donde sea que esos brujos van cuando terminan su tiempo en este mundo. Porque hay cosas peores que estar enfermo. Hay cosas peores que la muerte. Y yo las estoy viviendo todas, cada día, sabiendo que fue mi culpa, que yo lo decidí, que yo entregué a mi propio hijo. Y no hay cura para eso. No hay brujo que pueda arreglar lo que yo rompí. Solo hay esta vida vacía, estos recuerdos que me persiguen, y la certeza de que cuando yo finalmente deje este mundo, no encontraré paz. Porque mi alma tampoco podrá descansar sabiendo lo que hice.